Gloria a Dios. Damos gracias a Dios. Qué hermoso mensaje de nuestro hermano Agustín. Y bueno, damos gracias a Dios que nos da la bendición de poder estar aquí y estar aprendiendo y estar viendo la palabra del Señor desde un enfoque diferente, viendo el mismo tema desde diferentes enfoques y de esta manera estar aprendiendo y estar siendo nutridos por la palabra de Dios. Es una bendición poder, es un privilegio para mí poder compartir con ustedes y poder eh, profundizar en la palabra del Señor. Es algo hermoso y es una gran responsabilidad, un gran privilegio el poder aportar para la perfección de los santos, de los hijos de Dios. Y gloria a Dios, me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes y quiero que esto que toquemos hoy, que lo que se está viendo hoy sea de gran bendición para todos y que todos podamos entender el tema que el día de hoy el siervo de Dios nos ha delegado compartir y ver los diferentes enfoques hablando acerca de que para un nacimiento es necesario un vientre. Para que haya un nacimiento es necesario un vientre y el tema es vientres espirituales y es una grande bendición. Y antes de continuar, yo sé que estamos en la presencia del Señor y que el Señor está con nosotros, pero quiero que pongamos este tiempo en las manos del Señor, porque en vano trabajan los de la guardia, en vano velan los de la guardia si el Señor no está ahí, y en vano trabajan los que la edifican, la casa, si el Señor no está ahí con ellos. Y en vano sería todo esto si el Señor no está presente en medio de este momento. Así es que, maravilloso Dios, gracias te damos porque tú eres bueno, porque tú eres muy bueno. Gracias por tu grande misericordia, por tu amor, por tu gracia extendida a nuestras vidas. Y gracias por este amor tan hermoso, Dios, con el cual nos rodea, Señor, y nos das la bendición de poder escudriñar tu palabra, Señor. Espíritu Santo, ponemos todo en tus manos. Sé tú quien hables, sé tú quien ministres, sé tú quien nos enseñe, sé tú, Señor. En tus manos está mi vida, en tus manos están mis labios, Señor. Hazlo tú, Señor, y toca cada corazón. Que tu palabra no vuelva a ti vacía sin que cumpla el propósito con el cual tú la has enviado. Y que sea, Señor, de provecho, Señor, a nuestras vidas espirituales, Señor. Y que traiga, Señor, ese impacto, Señor, y ese reflejo de lo grande que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pues quiero que, le voy a pedir que vayamos a San Juan, el Evangelio según San Juan, y en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, amén. Y bueno, la recomendación es de que, bueno, pues tenga su Biblia ahí a un ladito, bueno, ahí en sus manos, pero también se acompañe de una libreta y un buen lápiz, una buena pluma ahí para que esté tomando nota, amén. Y de lo que usted está aprendiendo. Dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, y dice del versículo 3 en adelante, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Y bueno, vamos a profundizar en este tema. Bueno, hemos estado viendo, amén, desde que iniciamos este periodo. Y gloria a Dios, porque nos está enseñando y nos está mostrando lo especial de este tema, amén. Dice aquí
de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero para nacer, o sea, hay que entender todo el proceso del nacimiento. No hay nacimientos express, ni tampoco hay nacimientos que se den de la nada. Todo tiene un proceso, todo va a llevar una secuencia, ¿sí? Y así como lo es en un embarazo humano o un embarazo físico, llámese de un humano, llámese de un animal o cualquier parte que sea de la creación que va a reproducirse, lleva un periodo, ¿sí? Y es necesario tener un inicio para llegar a un final. Y entonces aquí lo dice Jesús, dice que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Es necesario nacer. Pero para nacer va a ser necesario un periodo de incubación, ¿sí? Y quiero que veamos, aquí Nicodemo le dice a Jesús, le dice, ¿acaso puede entrar un hombre por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Y bueno, aquí la palabra vientre que viene del griego, koilia, o koilos, que significa matriz, pero también significa corazón. Fíjese usted, esta parte que están ocupando aquí, es que están hablando entre Nicodemo y Jesús en su plática que tienen, están haciendo referencia a la matriz o al corazón. Nicodemo está haciendo referencia a la matriz, pero Jesús lo está llevando a un modo más espiritual, más profundo. Jesús no va a lo simple, no va a lo llano. Jesucristo entra más allá, va más profundo y Jesús le está dando el enfoque el cual tienen las cosas de Dios, ¿sí? Las cosas de Dios no se van a descifrar o se van a entender de una manera simple, sino que va a ir más profundo. Y entonces dice aquí, mientras Nicodemo está diciendo, ¿acaso puede entrar por segunda vez en la matriz de su madre y nacer? Jesucristo está diciendo, no, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, esto se refiere al Espíritu, haciendo referencia a Jesús a que el nacimiento viene en el corazón, ¿sí? Entonces vamos a ver y vamos a entender la palabra de Dios que profundiza más allá y no está hablando el vientre espiritual, ¿sí? El vientre al cual refiere Jesús y al cual se refiere la palabra de Dios, hablando de una manera espiritual, no es la matriz, sino es el corazón, ¿sí? El cual va a tomar la función de matriz. ¿Por qué? Porque allí vamos a entender y vamos a comprender que ahí es donde Dios va a engendrar y es de donde va a venir el nacimiento. ¿Amén? Entonces, fíjese cómo para tener un nacimiento es necesario primeramente tener un corazón acondicionado o con las condiciones para que se dé el nuevo nacimiento. Y dice en Ezequiel, quiero que vayamos a Ezequiel, me voy a ir rápido porque siempre me consume el tiempo. Y siempre le quito tiempo a los muchachos que siguen con los temas, ¿verdad? La mesa de debate y esas cosas. Entonces, vamos a irnos un poco rápido. En Ezequiel 36, 26. Recuerde usted, con lo que estamos enseñando, estamos viendo el mismo tema en diferentes enfoques, ¿sí? No vamos a entrar en debate en que no es que entonces lo que dijo el hermano Agustín no está bien. No. Lo estamos viendo en diferentes enfoques. El hermano Agustín nos dio un tema y lo profundizó, un hermoso tema, y nos dice él, la matriz es la iglesia, es donde tú tienes que gestarte y donde tienes que nacer.
Gloria a Dios. Y entonces yo tengo otro enfoque, no es diferente, es lo mismo, pero visto desde otro enfoque. Y entonces así lo estamos viendo en diferentes enfoques, pero todo es lo mismo y todo está bien. Amén. Para que usted no entre en confusión y diga, no es que el hermano contradijo. No, no estamos contradiciendo nada ni estamos entrando en debate. No, estamos reforzando y estamos ampliando el tema y abarcándolo en diferentes áreas, pero todo está refiriéndose a lo mismo, ¿sí? Para un nuevo nacimiento necesitamos o es necesario un vientre espiritual. Y le decía yo, aquí en Ezequiel 36, 26 al 28, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Amén. Hasta ahí vamos a dejarlo. 26 y 27. Y entonces Dios está hablando, está diciendo, para que haya un nuevo nacimiento, para que haya un nacimiento espiritual, es necesario primeramente cumplir con lo necesario, con las condiciones necesarias para que esa matriz o ese corazón pueda gestar y dar a luz algo sano, ¿sí? No, todos nosotros sabemos, y si usted no lo sabe, le informo, pero yo creo que usted sí lo sabe, que hay muchas veces que hay mujeres que tienen esterilidad, pero es porque su útero o su matriz está fibroso y está duro, y entonces cuando se cumple el proceso de la ovulación, las paredes de su matriz son duras, son rígidas, entonces no hay forma de que, si en dado caso de que ese óvulo fuese eh, fertilizado por un espermatozoide, no habría en dónde se implantara. ¿Por qué? Porque la característica de la matriz o del útero debe de ser algo acoginado, algo en donde si el óvulo ya fecundado pueda implantarse y pueda desarrollar y pueda gestarse la vida ahí. Pero si están muy duras las paredes fibrosas, no se puede dar. Y es lo que aquí nos está mencionando el Señor. Dice, les daré un corazón de carne y les quitaré el corazón de piedra. ¿Sí? Les daré un corazón con las condiciones necesarias. ¿Para qué? Para que pueda gestar, para que pueda engendrarse y fecundar allí y tener, yo sé que en la matriz se lleva todo este proceso y después termina ese óvulo engendrado, fertilizado, o sea, se implanta. Pero si no está en las condiciones necesarias, no se puede, ¿sí? Y entonces, fíjese que antes yo, cuando escuchaba una palabra que le voy a decir, que es necesaria, a mí me daban como que tenemos muchas veces no sé, tabús, o tenemos nuestra idiosincrasia es nuestro mundo es muy pequeñito, y entonces cuando hablamos del semen muchas veces se toma como una grosería o se toma una falta de respeto. Y entonces cuando yo escuchaba y decían es que el semen de Dios, entonces se me hacía una palabra demasiado fuerte y lo veía así como que insultante para las personas que estaban escuchando la predicación, ¿no? Pero ahora que entro y comienzo a analizarlo más a profundidad, fíjese usted, eh, es necesario la simiente de Dios. La simiente de Dios hace referencia al semen de Dios. En Mateo 13, 24 al 30, nos habla acerca de la parábola que Jesús habla acerca del trigo y la cizaña. Y cuando estaba yo estudiando, fui al original, al texto original en griego, perdón, y fíjese, lo que dice en Mateo 13, dice la explicación de la parábola de la cizaña,
se sugiere verdaderamente el misterio de la regeneración, de la generación divina por obra del Espíritu Santo que hace hijos. Pero a sus discípulos Jesús les dice claramente, fíjese, si usted va y analiza lo que dice en Mateo 24:30, dice Jesús hablando, dice, dice, el que siembra la buena semilla, ¿sí? Dice, en el griego dice, tu halon esperma. Y entonces ahí dice, la buena semilla, tu halon esperma. Dice, es el Hijo del Hombre, ¿sí? Haciendo referencia a Jesús. Dice, él, dice, cuando él siembra en el mundo, en el cosmos, dice, la buena semilla, y nuevamente dice, tu calon esperma, dice, son hijos, son los hijos, ¿sí? La buena semilla va a traer como resultado los buenos hijos del reino. La buena semilla, y aquí lo dice en griego, se está haciendo referencia a el esperma, ¿sí? Y está hablando de que la semilla o el semen tiene millones de espermatozoides, o en griego, sí, el semen tiene millones de espermas, los cuales van y fecundan y entonces dan a origen a hijos. Y entonces cuando Jesús siembra la buena semilla, entonces esto da origen a los hijos del reino, ¿sí? Y entonces entendemos que el semen de Dios está lleno de espermas, o sea, de semillas, las cuales van a entrar y van a fecundar y van a traer como consecuencia o van a dar resultado engendrar hijos, ¿sí? Entonces, para que cuando usted escuche estas palabras no las tome como una grosería o algo fuera de lugar, sino que está bien dicho, ¿sí? El esperma, la semilla. Y entonces vemos aquí, es necesario, cuando vamos a San Juan 1:12, cuando dice que los que le recibimos, los que creímos en su nombre, nos dio la potestad o el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque fuimos engendrados. Engendrados, a ver, ¿cómo? Sí, si bien la Biblia nos dice que nosotros somos adoptados. Sí, pero cuando nosotros vamos aquí a la profundidad, dice Jesús, el que para ver a Dios es necesario nacer del agua y del espíritu. Y entonces es necesario que nosotros seamos engendrados, o que cada uno que va a entrar al reino de Dios es necesario que sea un hijo engendrado, ¿sí? Y entonces profundizamos y entendemos que el esperma de Dios es el que da origen a los hijos de Dios. Nosotros, para ser hijos de Dios, tenemos que venir del esperma, de la semilla de Dios, del semen de Dios, de la semilla de Dios. Y entonces entendemos que hay hijos de Dios y hay quienes no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en la misma parábola que refiere ahí en Mateo 13, del 24 al 30, habla acerca de los hijos, donde dice que la buena semilla, o sea, el esperma de Dios, dice que cuando germina, entonces da origen a los hijos de Dios. Pero también habla acerca de la cizaña. Y la cizaña son los hijos de el malo, ¿sí? Y fíjese, hay una diferencia aquí, yendo al original. Cuando habla acerca de la buena semilla, habla acerca del esperma. Pero cuando habla acerca de la cizaña, habla acerca de esperias. Espeiras y espeiras o esporas, ¿sí? Entonces, vamos a ver la diferencia. Dice aquí en Mateo 13 del 24 al 30, refiriendo que es necesario que crezca junto el trigo y la cizaña,
Porque los discípulos decían, ¿quieres que arranquemos la cizaña? No, no lo arranquen, déjenlos que crezcan juntos y cuando llegue el momento de la cosecha, entonces ya se separarán, el trigo irá al granero y la cizaña irá al fuego, ¿sí? Se quemará. Entonces entendemos que los hijos de Dios son resultado del esperma y los hijos del diablo o la cizaña son resultado, o los hijos del malo, ¿sí? Son resultado de las esporas. Los hijos de Dios son resultados de la semilla, los hijos del diablo son resultado de las esporas. Cuando nosotros vamos a estos términos botánicos, encontramos que las semillas cuando se siembran, germinan, crecen, florecen y después del tiempo necesario producen frutos, ¿sí? La semilla va a producir fruto, pero las esporas igual van a germinar, van a crecer, pero las esporas no dan frutos. Por lo general las esporas dan origen a helechos, a musgo, a hongos. Son vegetales, sí son vegetales, son seres vivos, sí son seres vivos, pero la diferencia es de que la semilla va a traer como consecuencia o va a originar frutos y las esporas no van a generar frutos. De modo que, yendo a la profundidad, cuando dice ahí que es necesario nacer del agua y del espíritu, cuando es fertilizado, cuando se engendra, entonces va a traer a luz algo bueno, algo productivo. Y en cambio de lo malo no va, aunque va a germinar y lo demás, pero no va a ser algo productivo. Y entonces nosotros vamos a entender que lo que Dios engendra o lo que Dios, lo que se produce de la semilla de Dios o del semen de Dios, del esperma de Dios, va a ser algo bueno, ¿sí? Cuando nosotros vamos a Marcos 4:14, vamos a explicar un poquito esto. En Marcos 4:14 dice 4:14. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra, ¿sí? El sembrador es el que siembra la palabra. Y luego nos dice en Lucas, capítulo 8 de Lucas, más adelante, y en el versículo 11, nos dice, 8:11, esta pues la palabra, la semilla es la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces aquí ya le quitamos que como que el término grosero o lo insultante y encontramos entonces cuál es el semen, cuál es el esperma de Dios. Aquí lo dice muy claramente, 8:11 dice, esta es pues la palabra, la semilla es la palabra, dice, esta pues la parábola, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Cuál es el esperma de Dios? ¿Cuál es el semen de Dios? Su palabra. Su palabra es su simiente. La simiente de Dios es la palabra de Dios. Y entonces cuando usted escucha hablar el semen de Dios, el esperma de Dios, es la palabra de Dios, la cual va a entrar en el corazón, un corazón ya no de piedra, un corazón de carne. Por eso es necesario, nosotros vamos a entender, hablemos de la anatomía humana, ¿sí? Una mujer para poder ser fértil, usted no va a ver a niñas siendo fecundadas, no. Para que una mujer pueda se le pueda engendrar un bebé y pueda llevar en su vientre un bebé, es necesario llegar a un tiempo en el cual su matriz va a tener las condiciones necesarias para poder albergar a ese bebé, ¿sí? Antes no se puede, pero también vemos que hay un periodo nada más. ¿Por qué? Porque llegan una determinada edad en la que ya no se puede continuar reproduciéndose, solo tiene un periodo. Y entonces entendemos nosotros que para nacer
va a ser necesario un tiempo preciso. Les decía yo, las cosas no se dan de la noche a la mañana. Y lo que Dios va a fecundar va a ser en nuestro corazón. ¿Cuál va a ser la matriz o cuál va a ser el vientre? Según la palabra del Señor, según en el aspecto en que yo lo estoy manejando, yo lo estoy analizando, el vientre de que Dios requiere es el corazón del hombre. Si usted recuerda, ya en Proverbios dice, el proverbista dice, dame, hijo mío, tu corazón. Nosotros no tenemos más que darle a Dios. ¿Por qué? Porque todo es de Dios. Nosotros, todo lo que tenemos procede de Él. Pero lo único que podríamos nosotros entregarle a Dios, que sería de nuestra propiedad, es nuestro corazón. Y entonces cuando nosotros le entregamos a Dios nuestro corazón, sucede lo que estábamos viendo en Ezequiel. ¿Sí? ¿Qué sucede en Ezequiel? Dice que Dios quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Cuando todos nosotros, cuando venimos a los pies de Cristo, muchas veces venimos con dudas, venimos con renuencia, no queremos entrar de lleno. ¿Por qué? Porque hay que abandonar muchas cosas, hay que dejar de hacer muchas cosas. Y nuestro amor al mundo o a nuestra vida pasada nos hace ver que es demasiado difícil, ¿no? Y usted evangeliza a sus amigos, a su familia, a las personas que usted les hable de Dios y dicen, es que no, es que tengo que dejar de hacer muchas cosas y la verdad no estoy preparado, yo prefiero... ¿Recuerda usted al joven rico? ¿Lo recuerda? Cuando llegó y le dijo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para poder heredar el reino de Dios? Y entonces Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, ese es Dios. Dice, pero si quieres entrar al reino de Dios, ve y vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y sígueme. Y vemos ahí cómo nos dice la historia, cómo dice que el hombre rico, el joven rico, dice que entristeció su semblante, se dio la vuelta y se fue. Y Jesús dijo, es más fácil es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón está en lo que ha logrado en el mundo. Su corazón ama lo del mundo. Y cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, a veces nos cuesta, a veces como que le batallamos, pero Dios dice, dame tu corazón, dame tu corazón. Y entonces vas a ver que yo voy a hacer maravillas en él. Y cuando nosotros decidimos entregarle nuestro corazón a Dios y dejamos que Él obre y dejamos que Él haga su obra maravillosa, que Él haga lo que tiene que hacer, Él acondiciona nuestro corazón de piedra, dice que quita el corazón de piedra y entonces pone un corazón de carne. Y cuando está ese corazón de carne, entonces es cuando puede ser lleno de la semilla de Dios. Es cuando el vientre, la matriz espiritual, está acondicionada para que entre el esperma, fecunde y entonces venga el fruto, ¿sí? Pero muchas veces queremos que a los que invitamos, que así como llegan ya, y algo que es un error, y muchos lo queremos hacer, es que invitamos a alguien, digamos que hay una madre que tiene a sus hijos, y ella tiene mucho tiempo en el evangelio y vienen sus hijos y sus hijos le dicen o su hijo le dice, está bien, voy a ir contigo al templo, y le comienza a gustar y comienza a ir y después pues vente ya, voy a decir al pastor que te ponga a trabajar con los diáconos o que te meta con los jóvenes, que tú sabes tocar la música, que te meta, y queremos involucrarlos luego en el servicio a Dios cuando aún su corazón no está en condiciones. ¿Para qué? Para albergar una responsabilidad tan grande. Debemos de dejarle que Dios vaya haciendo el proceso en su tiempo de Dios. Nosotros queremos forzar los tiempos de Dios y queremos que Dios se adapte a nuestro interés. Y queremos que Dios haga las cosas y luego vemos que hay gente que se meten a trabajar y se meten al ministerio y comienzan a hacer
pues no sé, en el diaconado, con los obreros, con los servidores, y comienzan a estar por ahí, y después dicen, no, sabes que ya no quiero nada porque yo pensé que la iglesia era diferente, ya vi muchas cosas. ¿Cuánta gente usted conoce o conocemos que dicen, no, es que los cristianos no, mejor para ser así, mejor me quedo como estoy? ¿Por qué? Porque apresuramos el proceso. El proceso no lo vamos midiendo nosotros, el proceso es Dios quien lo va evaluando y Él sabe cuándo el corazón de esa persona va a estar en las condiciones necesarias o las condiciones prudentes para que germine, para que fecunde algo en ese corazón y entonces, digo, una mujer que se embaraza y da a luz un bebé, tal vez mientras esté embarazada muchas digan, es que, o no todas, obviamente, hay algunos casos, ¿no? Que están embarazadas y dicen, no, es que no quiero al bebé y piensan en abortarlo, pero logran su periodo de embarazo y cuando dan a luz a ese bebé, entonces se les olvida que no querían al bebé y ahora lo ven y lo tienen en sus brazos y ahora lo aman. ¿Sí? Y se les olvida la condición por la cual se embarazaron y ahora ya tienen al bebé en sus manos y entonces ya lo aman. ¿Por qué? Porque se cumplió el procedimiento, el proceso. Así es lo mismo. Hay gente que se va de la iglesia, que ya no quiere servir. ¿Por qué? Porque se forzó su periodo de gestación, el periodo en el que Dios iba a hacer algo grande, especial en ellos, pero muchas veces nosotros mismos, nosotros que en nuestro afán, nuestro interés de que las personas sirvan a Dios, que agraden a Dios y que sientan lo que nosotros sentimos. Entienda esto, usted siente ese amor, esa pasión. Usted tal vez puede llegar desde muy temprano al servicio, a la congregación. Tal vez hablemos de un domingo. Usted puede llegar desde las 7 de la mañana. Y cuando usted está enamorado del Señor y está enamorado de la obra de Dios, ama el servicio, ama a Dios, ama la iglesia, ama al pastor, ama lo que hace, a usted no le importa llegar desde las 7 de la mañana e irse hasta las 10 de la noche, no importa. ¿Por qué? Porque usted ama eso. ¿Por qué? Porque usted tuvo un periodo en el que Dios lo consideró prudente, necesario, y ahora lo que usted está dando a luz es algo que usted ama. Pero y tal vez puede aguantar las groserías de muchos que llegan y que no lo saludan o que son groseros con usted. No importa, porque usted ama a Dios y usted puede soportarlo. Pero hay gente que no. ¿Y por qué? Porque no se cumplió el propósito, el tiempo necesario. Una matriz no va a dar a luz a un bebé en cuanto se fecunda el óvulo, no va a pasar 2 días y va a dar a luz un bebé, no. Cuando viene la fecundación tiene que pasar un periodo necesario. ¿Para qué? Para que ese bebé nazca, pero mientras ese bebé se está gestando, hay que darle sus cuidados, ¿sí? De igual manera, Dios viene y engendra en nuestro corazón y entonces nosotros podemos resistir. ¿Por qué? Porque Dios va cuidando los tiempos, ¿sí? Los tiempos necesarios. Fíjese usted, en Levítico 26:2, Levítico 26:2. Creo que mi Biblia se lo quitaron, ¿no es cierto? Levítico 26, versículo 2, dice la versión que tenemos, o la que tenemos la mayoría, dice, guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si estoy 26:2, sí. Dice, dice, si anduvieres en mis decretos y guardad mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Fíjese, dice, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra,
yo daré vuestra lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Lo que quiere decir aquí en el original dice, no te resistas en recibir mi semen. ¿Sí? En el original, traduciéndolo directo del original, dice, no te resistas en recibir mi semen y ponerlo por práctica. Y como resultado te vendrán todas estas bendiciones. Entonces Dios lo que quiere es que estemos receptivos. Pero cuando vamos a aprender a estar receptivos al semen de Dios o a la semilla de Dios, recuerde, ¿qué es el semen de Dios? ¿Cuál es el semen de Dios? Su palabra. ¿Cuándo vamos a estar nosotros listos? Pues cuando Dios haya quitado el corazón de piedra y ponga un corazón de carne, ¿sí? Cuando suceda esto, entonces nosotros vamos a estar preparados para recibir el esperma de Dios, la semilla de Dios, la palabra de Dios, y entonces esa va a traer fruto, ¿sí? Y no solamente va a traer uno, dice que la semilla va a traer fruto al 30, al 60, y va a irse multiplicando, ¿sí? Al 100 por uno. Entonces, debemos entender esto, que cuando va nuestro corazón, cuando el vientre espiritual, ¿cuál es el vientre espiritual? Nuestro corazón, ¿sí? Nuestro corazón es el vientre espiritual. Recuerde, le reitero porque no quiero que entremos en confusiones ni en debates. Lo estamos viendo en diferentes aspectos. Entonces el aspecto que yo lo estoy viendo desde mi enfoque, que yo lo estoy entendiendo, es de que viéndolo de la traducción directa, cuando Nicodemo y Jesús entablan la conversación, la palabra que ellos están empleando tiene dos definiciones o dos significados. Uno es, del cual lo está manejando Nicodemo, es la matriz, ¿sí? Cuando dice, ¿puede acaso el hombre entrar a la matriz de su madre y nacer nuevo? Pero Jesús se está refiriendo, aunque es la misma palabra en griego, pero está ocupando el otro significado, que es el espiritual, que es el corazón, ¿sí? Y entonces entendemos que cuando Dios cambia esa matriz o ese corazón duro y pone uno de carne, uno receptivo, entonces vamos a poder nosotros entender esto y nosotros vamos a poder retener. Recuerde usted, para que podamos dar a luz, les decía yo al principio, debemos de entender que todo tiene un proceso y tiene un inicio para llegar a un final, ¿sí? El inicio va a ser preparar la matriz o el vientre, prepararlo, ¿para qué? Para que sea fecundado, algo ahí dentro, lo mantenga, lo procure, lo haga crecer, y a su tiempo va a dar a luz algo hermoso, ¿sí? Y entonces, fíjese, ¿cuál es el proceso entonces? Primero es que debemos de tener un corazón de carne. La primer parte del proceso es que Dios cambie nuestro corazón, quitar el corazón de piedra y venga un corazón de carne. Y ya que tenemos el corazón de carne, entonces el proceso es recibir el semen de Dios, recibir la semilla de Dios, recibir el esperma de Dios. En pocas palabras, recibir la palabra de Dios. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, entonces, cuando un óvulo es fecundado dentro de la mujer, ¿qué procede? Ya, ¿es fecundado y nace el bebé? No, se tiene que retener dentro del vientre por un periodo, ¿sí? Necesario, que lo ideal son los 9 meses, ¿no? Los 9 meses que esté retenido ahí, entonces es algo similar en lo espiritual. Debemos primero tener el vientre en las condiciones óptimas, necesarias, ¿sí? Tener un corazón de carne. Y después recibir el semen de Dios, recibir la palabra de Dios. Y ahora hay que retenerla. Se tiene que retener durante el periodo necesario. ¿Para qué? Para que cuando se cumpla ese periodo necesario, entonces se expulse algo hermoso.
¿sí? Entonces demos a luz lo que Dios quiere que nosotros demos a luz, ¿sí? Es necesario. Y entonces podemos entender lo que nos dice en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y dice el versículo 6. Romanos 12, del 6 al 9 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría, ¿sí? El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Fíjese usted, cuando entonces vemos que el corazón se preparó, que el corazón dejó de ser de piedra y fue un corazón de carne, cuando entró la semilla de Dios y cuando se retuvo esa palabra de Dios, cuando se retuvo, por eso el apóstol Juan dice, Jesús hablando dice: he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, retén lo que tienes para que ninguno quite o tome tu corona. Retener. La retención es algo muy importante. Debemos de aprender a retener. Y entonces dice el apóstol Pablo: retén lo bueno y desecha lo malo. Cuando hay un corazón de carne, aprendemos a retener las cosas buenas y a desechar todo aquello que no sirve, que afecta a nuestra vida espiritual. Lo aprendemos a desechar. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón de carne. Cuando no tenemos un corazón de carne, entonces todo nos lastima, todo nos hiere, todo duele. ¿Sí? Entonces aquí dice el apóstol Pablo, dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia, hágalo con alegría. ¿Y cuándo lo vamos a hacer de esa manera? Cuando nuestro corazón tuvo un proceso en los tiempos adecuados, ¿sí? Se preparó el vientre espiritual, se preparó, se injertó, Dios injertó en él lo que tenía que poner, tuvo el periodo en el que se gestó y al final vemos buenos resultados, ¿sí? Vemos hermosos resultados y vemos personas que aman a Dios, que sirven a Dios y que los vemos ahí con dedicación y lo vemos y decimos: ay, qué hermoso hermano. ¿Por qué no hay muchos como él? ¿Por qué no todos son como él? Porque llegas al templo, te saludan, aunque vayas de malas y le hagas caras, te saludan, te abrazan, te dicen: mire hermano, pase por aquí, necesita algo. Y si le dices: es que quiero agua, van y te traen un vaso con agua, una botella de agua. O sea, están al pendiente de ti. ¿Por qué? Porque hay amor en su corazón. Y entonces vemos cómo las cosas que Dios hace y nosotros no interrumpimos los tiempos de Dios, entonces todo va a tener una... vamos a dar a luz o vamos a permitir que se dé a luz algo hermoso, ¿sí? Entonces vemos cómo dice la palabra del Señor ahí en San Juan 3 al 6. Vamos a leerlo otra vez, ahí fue donde iniciamos. San Juan 3, ahí fue donde empezamos y es donde hemos estado prácticamente usando la mayoría de nosotros el inicio de este estudio, esta predicación. Dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, del agua y del espíritu. Bueno, entonces, a ver,
Fíjense, ¿a qué hace referencia esto? Cuando habla acerca del agua, habla acerca de la palabra o del pacto, ¿sí? El que no naciere de la palabra y del pacto y del espíritu, es decir, de la unción para practicar la verdad. Fíjese cómo es bien necesario cumplir los procesos y los tiempos de Dios, no forzar a nada. Hay veces que llega la gente y sí, llegan con un corazón, llegan con alegría y todo, pero hay que esperar a que Dios diga cuándo es el momento de que esa persona está preparada para ingresar al ministerio o al servicio. No podemos tomarlo y así como así, órale, pues ya vente, ya viniste, pues ahora te aguantas, ya estás aquí, ahora éntrale. No, tenemos que esperar los tiempos de Dios, ¿sí? Que esa persona aprenda a escuchar la palabra de Dios. Llevaste a alguien nuevo, alguien que es bueno en hacer, es que mire, lo traje y es electricista y mire, si usted lo pone a trabajar, él va a hacer, y mire, ve que están fallando las luces, y entonces lo quieren poner a trabajar enseguida. No, ¿por qué? Porque no va a traer buenos frutos. Dejemos que la semilla tome su tiempo para germinar. Porque ya cuando esto suceda y Dios comience a poner en su corazón, a través de su palabra, el ministerio que ese hermano nuevo, esa hermana nueva va a desarrollar, Dios se lo va a hacer sentir. Dios se lo va a hacer sentir y entonces lo va a hacer con alegría. Cuando dé a luz su ministerio, su servicio, entonces lo va a hacer con alegría y nada lo va a hacer que claudique. Pero hay que aprender a dejar que los tiempos se cumplan, los tiempos de Dios. Y es algo que la mayoría no tenemos nosotros bien entendido. Los tiempos de Dios no son fáciles. ¿Por qué? Dice en Isaías, porque nuestros caminos no son los caminos de Dios, ni nuestros pensamientos los pensamientos de Dios. ¿Cuán distante está el norte del sur y cuán distante está el suelo del cielo? Así son los pensamientos que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Nosotros tenemos que entrar a la visión de Dios. Y cuando entramos a la visión de Dios, ¿sabe qué? Aprendemos a esperar. Fíjese ¿usted cree que Dios no quisiera haber venido desde que Jesús dijo, me voy pero voy a regresar? Cuando la iglesia estaba con mucho ánimo, cuando dice que todos se reunían y por las casas y todos eran de un mismo ánimo, de un mismo entusiasmo, todos era felicidad. ¿Ustedes creen que Dios no quería venir en ese momento y decir, pues ahorita están unidos, ahorita están bien, pues me los llevo de una vez? Pero no, ¿por qué? Porque Dios tenía su visión y nos estaba viendo a nosotros. Si Él hubiera venido desde el primer siglo en que se fundó la iglesia, entonces nosotros no estaríamos siendo partícipes de esto. Entonces la paciencia, Dios da paciencia. Una de las virtudes de Dios es la paciencia. Es la paciencia y Él está esperando. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces, aunque Él esté muy enojado, y Él pudiera decir, no, ya me voy porque ya me hartaron con sus pecados, con sus blasfemias, bien podría venir y destruir. Pero no, Dios está siendo paciente y espera que la mayoría de la humanidad se arrepienta. Y entonces nosotros tenemos que aprender esa virtud. ¿Cuál? La paciencia. Ser pacientes. Si alguien está siendo trabajado por Dios, tengamos paciencia para que Dios haga lo que va a hacer en su vida. Recuerde, el servicio que va a prestar o va a dar esa persona no es para usted, es para Dios. Y Dios quiere que sea algo bueno, algo excelente. Y Dios sabe cuándo va a ser el tiempo. Sí está bien, hace ratito se hacía mención de que sí está bien, o es un buen ejemplo. Le digo y le reitero, cada quien lo vemos desde un punto de vista diferente, sin embargo, es correcto. ¿Sí? Hacer un comparativo con los 9 meses con lo que gesta una mujer, sí está bien, pero también tengamos en cuenta que para Dios las cosas son diferentes.
Y entonces tal vez vemos que hay gente que así como llega al Evangelio, comienza a servir y puede decir, es que yo tengo 30 años y desde el primer día, gloria a Dios, ese es el tiempo que Dios tuvo para esa persona. Y era el tiempo necesario para engendrar en él y para dar a luz lo que Dios tenía para él. Pero para muchos de nosotros el periodo o el tiempo fue mayor, ¿sí? Y entonces tenemos que aprender a ser pacientes. Les decía yo, es necesario nacer del agua. ¿Qué se refiere a esta parte, nacer del agua? Nacer de la palabra y del pacto. Y es necesario nacer del Espíritu. ¿De qué es el Espíritu? La unción para practicar la verdad. Cuando nosotros dejamos que eso fecunde y que eso se forme bien, entonces nosotros vamos a saber dónde estamos parados en la palabra de Dios, en el pacto que Dios tiene para con nosotros, pero también del Espíritu, vamos a tener la unción necesaria para practicar la verdad, para practicar con amor lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Lo que Dios quiere que nosotros hagamos para Él, lo vamos a hacer bien cimentados y con amor, con pasión, ¿sí? No es nada más, es que me emocioné y lo hice. No, tenemos que hacerlo con pasión. Recuerde usted, estábamos viendo hace rato con la parábola de el trigo y la cizaña, cómo dice que el sembrador, ¿qué sembró? La semilla. Pero el diablo o el adversario, ¿qué sembró? Esporas. No sembró semillas, sembró esporas. La semilla va a traer fruto, la espora no. Aunque crezca, aunque sea un ser vivo, aunque sea un vegetal, digámoslo así, pero no va a traer fruto. Las esporas no dan fruto. Y el enemigo viene y siembra esporas. Entonces debemos de entender esa parte, amén. Que debemos dejar que el Espíritu sea quien fecunde en nosotros, que la palabra de Dios sea la que llene nuestro corazón, nuestro vientre espiritual, y entonces podemos entender que al nacer nosotros de Dios, vamos a tener un origen, una identidad, vamos a tener un propósito y un destino. Eso es lo que nosotros vamos a adquirir si dejamos que los tiempos de Dios se cumplan a la perfección, ¿sí? Cuando nosotros no forzamos ese, ese trabajo que Dios está haciendo y entonces una persona tiene un corazón nuevo y recibe la palabra de Dios, bueno, esa persona va a tener un origen y lo va a conocer y va a estar parado en él, va a saber, yo sé mi origen, sé de dónde vengo, y también va a tener una identidad y va a decir, yo sé quién soy, yo soy hijo de Dios y yo soy el siervo de Dios y yo soy el instrumento útil, el instrumento de honra en la mano de Dios, y también voy a conocer mi propósito. Yo estoy aquí para hacer esto, para darle la gloria a Dios y para servirle en esto. Y voy a tener entendido mi destino. Voy a tener entonces origen, identidad, propósito y destino cuando nosotros dejamos que el vientre que Dios preparó y que Dios utilizó para fecundar dentro de él nuestro destino, ¿sí? Nuestro origen, nuestra identidad, nuestro propósito, nuestro destino. Amén. Y entonces nosotros lo tenemos bien entendido. Y lo que decía Romanos 12:6, lo que Dios ponga en nosotros lo vamos a hacer a la línea. ¿Sí? Si Dios puso en mí la profecía, pues yo lo voy a hacer conforme a la fe que Dios ha puesto en mí. Si Dios puso en mí el don de servir, pues lo voy a desarrollar con gozo y con alegría. Pero si yo tengo otro talento, otro don o tengo otro propósito de Dios para mi vida y yo quiero trabajar, hay muchos hermanos, a todos nos gusta cantar, o a la gran mayoría. Y hay hermanos que ven, yo quiero ser el grupo de la alabanza y quiero tocar y quiero... Pero ¿qué cree que ese hermanito es arrítmico? Y por mucho que le guste la música y le guste la alabanza y quiera cantar, pero es arrítmico. Y entonces cuando entra al grupo de alabanza, en lugar de cuadrarse con los demás,
se va a descuadrar y entonces lo demás lo van a voltear a ver feo, y decir, oye, lo que estás haciendo va fuera de tiempo, va fuera de ritmo, vas fuera de la melodía, y entonces los músicos tienden a ser, o tendemos a ser, medio duros, ¿no? En nuestras críticas. ¿Por qué? Porque los que lo hacemos o lo queremos hacer lo mejor que se puede, nos molesta cuando alguien no se está metiendo en el tiempo, en el compás, y entonces es que así no es, mejor no lo hagas, o bájale a tu instrumento, o mejor canta en do, en donde nadie te oiga. Y entonces se hieren las personas. Pero cuando nosotros entendemos esto que estamos hablando, que Dios engendra en nosotros, en nuestro corazón, nuestro vientre, que Dios ya preparó, y entonces engendra en él y nosotros retenemos ahí la promesa de Dios, y cuando damos a luz a lo que Dios tiene para nosotros, entendemos y digo, soy arrítmico, me gusta la música, pues sí quisiera yo estar ahí, pero no es lo mío, no se me da, pues entonces mejor voy y me pongo a servir, ¿no? Tal vez eres arrítmico, pero puedes evangelizar. Hay personas hay un hermano en la iglesia, un buen muchacho, un amado hermano, que luego quiere cantar, pero es arrítmico, pero se le facilita tanto evangelizar. O sea, él va y por preguntarle la hora a alguien ya lo termina evangelizando. Porque se le facilita, porque es lo que Dios ha puesto en él. Y entonces le dije, hermano, mejor mira, tú dedícate a evangelizar y deja que los otros se dediquen a cantar. Y de todas maneras es servicio para Dios y Dios te va a dar tu recompensa al final del día o al final de los tiempos. ¿Sí? Ya vamos terminando. Quiero que leamos en la primera carta del apóstol Pedro. Y dice en el capítulo 1, primera carta, epístola del apóstol Pedro, y dice en el capítulo 1, versículo 14. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 14, dice: como hijos obedientes no os conforméis a los deseos antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Sí? Y al analizar todo esto, ¿qué queremos decir? Que nosotros, como la esposa de Jesucristo, debemos de ser receptarios de todo el semen o todo el esperma que viene de Dios. ¿Sí? Tenemos que ser receptivos de todo lo que viene de Dios. Al analizar esta porción que leímos, entendemos entonces que cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, primero la recibimos, la retenemos y en su momento damos a luz una nueva creación. ¿Sí? ¿Cuál creación? La que Dios haya dispuesto para nosotros. Y dice aquí, la hierba es como la flor del campo. Lo que es engendrado por esporas se seca. Dice aquí,
Dice, toda carne es como hierba y la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Dice, más la palabra del Señor, la semilla que se siembra, dice que esa crece, se fortalece, ¿sí? Crece y es firme como un roble, como los cedros del Líbano, ¿sí? Dice, como árboles plantados junto a aguas de corrientes, que la hierba se seca, pero los árboles no. Cuando nosotros somos receptivos a la palabra de Dios, entonces, y le damos el periodo necesario para que este vientre que Dios ha escogido, ¿sí? Como lo hizo con Jeremías, como lo hizo con Elías, como lo hizo con Enoc, como lo hizo con cada uno de sus siervos, con José y con todos los que tenemos ahí en la escritura, historia de ellos. Vemos cómo ellos no se movieron. Daniel, o sea, después de todo lo que vivió, él no se movió, su fe no se movió, él permaneció firme, José permaneció firme, Gedeón, cuando él tuvo ese encuentro con Dios, él se mantuvo firme. Jeremías, después de lo que vivió, se mantuvo firme. El mismo Isaías, vemos nosotros cuando la semilla de Dios entra en nuestra vida, cuando somos fertilizados y le damos ese periodo, entonces Dios hace cosas grandes. Vamos a orar pidiéndole al Señor que Él permita que nuestro corazón sea un corazón de carne y que Él haga en nosotros ese vientre espiritual idóneo para su servicio. Aleluya, Dios, gracias te damos porque tú eres bueno, Dios, y porque tu palabra en nuestra vida, Señor, nos ha hablado y nos ha enseñado, Dios, lo importante que es que nuestro corazón, nuestro vientre espiritual, Señor, esté preparado para recibir tu semilla, tu simiente, tu esperma, Dios, y así pueda ser fecundado, Dios, y en su tiempo, a tu tiempo, Dios, porque tu tiempo es perfecto, y crezca, Dios, y dé a luz lo que tú quieres que nosotros, Señor, tengamos que expulsar de nosotros siempre para darte a ti la gloria. En el nombre de Jesús. Tómanos en tus manos y enséñanos a ser cada día mejores para la gloria de tu santo nombre. Gloria a Dios. Dios me le bendiga, cuídense mucho. Le dije, me pasé de tiempo. Perdónenme, pero bueno, ahí estamos. Escríbale ahí, analícelo. Si no escribió, puede repetir el video. No solo lo que vimos ahorita, lo que hemos visto durante todo el día, en la semana. Tiene 5 días para repetir, para revisar lo que dijo cada hermano. Recuerde, vemos lo mismo, diferentes aspectos, diferentes enfoques, pero todo para la gloria de Dios. Que Dios me le bendiga, cuídese mucho. Nos vemos la próxima.